Habíamos adelantado este tema antes de la pausa, tiene que ver con lo que tiene que destinar una persona para poder alquilar. 41% según un informe de la Federación Nacional de Inquilinos. Por esa razón, y preocupante por cierto el monto que se destina de un sueldo o de los ingresos para poder alquilar una vivienda, con Gervasio Muñoz, que pertenece allí a la Federación Nacional de Inquilinos, quienes hicieron esta encuesta para que nos dé más detalles sobre este trabajo y esta situación preocupante por cierto. Muñoz, buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien, ¿dónde se hizo esta encuesta? Se realizó en todo el país. Ajá. Participaron 19.000 inquilinos, una participación muy grande, se hizo durante todo el mes de enero y ahora es que presentamos los resultados. Bien, la cifra es esa, el promedio indica que hay que destinar el 41% de los ingresos de una familia o de un inquilino para poder pagar el alquiler. Exactamente, solo para el alquiler, sin contar expensas e impuestos que llevarían al 50% de un ingreso, solo para garantizar el acceso a un techo, ¿no? Esto aumenta año tras año. Este año, por ejemplo, si las paritarias están en el 15%, los alquileres van a aumentar un 32%, o sea, más del doble aumentan los alquileres que el salario. Por eso es tan importante una regulación. ¿Pero el 32 en el primer mes o el 32 a lo largo del año, o de los 2 años de contrato? No. En el primer año, por año, el 32%, el año pasado aumentó un 33% los alquileres en la ciudad. Así que... ¿Esos datos son de la Ciudad de Buenos Aires? Exacto, del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires es el dato de que el año pasado aumentaron 33, pero hoy se están firmando contratos para este año y para el próximo con aumentos semestrales del 15% y los salarios este año van a aumentar un 15%, o sea, la mitad. Esto es porque no hay regulación del precio de los alquileres, como sucede en otras partes del mundo. La ley que regula el precio de los alquileres fue votada en el Senado por unanimidad en el 2016, frenada en la Cámara de Diputados durante el año pasado. ¿Por qué fue frenada? Para nosotros este año fue frenada por el diputado Daniel Lipovetsky, que es el presidente de la Comisión de Legislación General, que bajo ningún punto de vista quiere que se regule el precio de los alquileres porque representan al mercado inmobiliario y no a los inquilinos. Entonces, ni siquiera nos dio posibilidad de debatir en la comisión el proyecto, a pesar de que viene con media sanción por unanimidad en el Senado. Este año nosotros lo que queremos es que se debata esa media sanción y se vote en la Cámara de Diputados, porque si no, vamos hacia un lugar en donde los inquilinos no vamos a poder seguir pagando el alquiler, pero los propietarios no van a poder cobrarlo tampoco. Sí, ni van a poder alquilar concretamente. Una cuestión de... Exacto, hay un dato muy importante. Totalmente, hay un dato muy importante de la encuesta que tiene que ver con que más del 70% de los inquilinos cree que nunca va a acceder a la casa propia, ¿sí? A pesar de que también es muy alto el porcentaje de aquellos inquilinos que averiguaron por un crédito hipotecario. ¿Esto qué demuestra? Primero, que el crédito hipotecario no resuelve el problema de la vivienda ni lo va a resolver, que si no se regula al mercado es imposible el acceso a la vivienda, pero también demuestra que está cambiando la cultura en Argentina del acceso a la vivienda y que ya no solo una vez que entras a la rueda del alquiler es muy difícil salir, sino que además se está inquilinizando la Argentina, que cada vez hay más inquilinos y que además seguramente nuestros hijos también sean inquilinos si no hay una política seria de regulación del mercado inmobiliario. A ver, ¿y cómo se regula, perdón, ¿no? ¿Cómo se regula el mercado inmobiliario teniendo en cuenta que, como bien señalabas vos, existen claramente inversiones destinadas a crear vivienda con destino justamente a maximizar ganancias? Entonces, da la impresión que es una lucha entre los que queremos pelear para que los alquileres no se transformen en inhibitorios y muchas veces en convertir en inaccesible la vivienda propia, y por otro, los que están haciendo hoy por hoy un negocio realmente fabuloso en la Argentina. Sí, es que se trata de eso, ¿no? Es un sector muy pequeño, pero que tiene muchísimos departamentos, muchísimas viviendas en todo el país,
que concentra cientos y cientos de miles de viviendas, además de hablar de una evasión multimillonaria, porque el mercado inmobiliario se caracteriza por no dar ni una sola factura, estamos hablando de una evasión muy grande. ¿Y cómo se regula? Se regula como sucede en todas partes del mundo, se regula fijando un índice para el precio de los alquileres, se regula con un impuesto a la vivienda ociosa para terminar con la especulación, se regula con reglas claras y se regula fundamentalmente como nosotros estábamos planteando en el Congreso. Necesitamos que haya un índice para el precio de los alquileres promedio entre inflación y salario. Recién estábamos hablando de lo que va a suceder este año con la inflación y con los precios. Yo te doy un ejemplo. Sabemos que se están firmando contratos de alquileres con aumentos del 32% para este año, que los salarios van a aumentar un 15% y que la inflación va a ser de un 25%. Con nuestra ley, si la inflación es del 25% y los salarios aumentan un 15%, los alquileres no podrían aumentar más de un 20%. Esto quiere decir que con el tiempo, para las familias que alquilan, va a representar cada vez menos de su salario y entonces el sueño de la casa propia se empieza a acercar. Hoy lo que sucede es que hay cada vez más viviendas en el país porque no se para de construir, pero esas viviendas son de muy pocas personas que cada vez tienen más. Esto significa que vamos a ser inquilinos toda la vida. Claro, usted establece allí, Muñoz, el tema del mecanismo de la actualización de un alquiler. Pero, ¿cómo se regula? Yo tengo un departamento, lo pongo en alquiler y yo pido esto. Y el inquilino en ese momento está de acuerdo. Después viene con la adecuación y la actualización de una ley que usted dice, pero el precio inicial puede ser exorbitante y quizás alguien lo pague hasta por necesidad de ese momento. Entonces, ¿cómo se pone o cómo se calcula un precio ideal de alquiler de un departamento de acuerdo a la zona donde esté y de acuerdo a la ciudad donde esté también? Lo que pasa es que tenés que tener en cuenta varias cosas. Primero, nosotros planteamos en el proyecto que un contrato de alquiler tenga un plazo mínimo de 3 años. Hoy es de 2 años, ¿sí? Y después tenés que tener en cuenta algo muy importante. Si fijás un índice de actualización de los precios de los alquileres, vos vas a tener todo un mercado yendo a ese ritmo, al ritmo de el índice promedio entre inflación y salario. Es muy difícil que alguien que quiera fijar un precio cuando inicia un contrato, que es el ejemplo que vos estás poniendo, pueda subirlo por encima del ritmo del mercado. Bien, hoy sucede que el mercado tiene un ritmo. Quien quiera fijar precios por encima de ese 32% de aumento anual, seguramente se le complique un poco alquilarlo. ¿Sí? Sí. Bueno, lo que nosotros estamos planteando es bajar ese índice del 32% que ha fijado el mercado de forma unilateral e ilegalmente, porque hoy está prohibido aumentar el precio de los alquileres. Nosotros lo que estamos durante la vigencia del contrato. Y que sea un... Exacto, por la ley de convertibilidad. Lo que nosotros estamos planteando es bajar eso, pero sobre todas las cosas, que haya un índice objetivo, que ya no tenga que ser una negociación entre el mercado inmobiliario y la familia que alquila, porque la familia que alquila, como vos decías, tiene que firmar cualquier cosa porque necesita dónde vivir. Entonces, si hay un índice objetivo que garantice la rentabilidad del propietario, por supuesto, porque eso en este país no se puede discutir, pero que también garantice que los inquilinos podamos seguir pagando el alquiler y que no signifique cada vez más porción de nuestro salario, ese índice va a ser el que fije el rumbo del mercado inmobiliario, va a bajar la inflación, porque el mercado inmobiliario de alquileres, no solo de viviendas, sino de comercios, generan inflación porque no están regulados, y la realidad es que la única política de vivienda efectiva es regular el mercado inmobiliario, no es el crédito hipotecario, no es construir viviendas. La única forma de que en este país empecemos a acceder a la vivienda propia es que la vivienda deje de ser un negocio tan especulativo como es y que el mercado inmobiliario no tenga la impunidad que tiene para fijar los precios como los fija y que entonces signifique la mitad de nuestro salario. Históricamente en el país significó el 25% de un salario, hoy estamos en el doble, en el 50%. Y también un mercado donde muchas transacciones se realizan en negro.
porque el dueño del departamento no lo tenía declarado y en consecuencia dice, bueno, te alquilo, pero el contrato tiene que ir en estas condiciones. Exacto, ten en cuenta que se votó una ley de ganancias en el Congreso, en donde los inquilinos podrían deducir ganancias por el alquiler. No hay inquilino que reciba una factura de los propietarios. Esto habla de una evasión. Hay una porción mínima, digamos. Hoy en día hay una porción mínima que recibe esa factura. Muy mínima. Sí. Exacto, y la doble vara, ¿no? Digo, si vos tenés alguna persona que vende en la calle ropa o CDs y no dan factura, se usan 500 policías para desalojarla. Ahora, si tenés una persona que tiene 300 departamentos y que no da una sola factura y factura por mes, tiene una renta por mes de cientos de miles de pesos y evade cientos de miles de pesos por mes, bueno, a esa persona no le sucede nada. Bueno, habría que denunciarlo, ¿no? Quien tenga el dato y la información precisa tendría que ir a la justicia y denunciarlo. El inquilino no puede denunciar. No, digo, en el caso, no puede denunciar. Pensaba Muñoz en la federación ustedes, si tienen ese dato, que hay un individuo que tiene 300 departamentos y especula y con ese negocio y hace todo negro, ustedes tendrían que presentarse a la justicia y decir, mire, este es el dato. Quien tenga el dato tiene que darlo, es la única forma también de combatirlo. Por si no nos quedamos en la anécdota de que alguien tiene 300 departamentos y sigue haciendo su negocio negro. La semana pasada estuvimos en la FIP, tuvimos una reunión por este tema, donde le planteamos esto, la gran ovación que hay en el sector de los propietarios, pero también de las inmobiliarias, y hemos logrado un acuerdo para que nosotros desde la Federación podamos recibir denuncias de inquilinos que sean anónimas, porque el inquilino que denuncia se queda sin vivienda, no le renuevan el contrato, así que es difícil, es un sector muy difícil, con mucho poder, y que de a poco la organización de los inquilinos en todo el país está generando esto, pero por sobre todas las cosas necesitamos una ley de alquileres nacional que regule el precio. Y que se destrabe ahí en diputados. Exacto. ¿Cuántas personas alquilan en la ciudad de Buenos Aires? 1.115.000 en la ciudad de Buenos Aires. Es un porcentaje. Y en todo el país casi 8 millones. Casi 8 millones de personas. El 38% de la ciudad alquila y aumenta año tras año este porcentaje, por supuesto, porque las viviendas se concentran en pocas manos, porque las viviendas están dolarizadas. Todos sabemos que en la última dictadura se dolarizó el precio de las viviendas, generando entonces que sea inalcanzable para aquellos que solo tenemos el salario como ingreso, ¿no? Sí, y las propiedades que siguen aumentando. En los últimos meses hubo un incremento del valor del metro cuadrado, ¿no? Realmente importante. Bueno, por la devaluación que hubo y además por los créditos. Sí. Los créditos sin control de precios lo que hacen es subir el valor de las viviendas. Muy bien, Muñoz, muchísimas gracias por este contacto. Por favor, hasta luego. Hasta luego, gracias.